Dios le bendiga en Cristo Jesús. Una vez más por estas plataformas de podcast. Vamos a estar hablando de una perspectiva profética que está cogiendo cumplimiento en estos días a raíz del pueblo de Israel actual. Y queremos dar una perspectiva profética actual, actualizada de lo que se está cumpliendo, que muchas iglesias no entienden y pues deben escudriñar a fondo porque ya estamos cogiendo cumplimiento de ciertas profecías que habló el profeta Isaías, que habló el profeta Jeremías, que hablaron los salmos, que habló Ezequiel. Y entonces tenemos que estar muy pendientes, ¿verdad?, lo que está cogiendo relevancia. Y cuando mencioné esos libros es que no están cumpliéndose todos esos libros, pero van como en escalada para cumplirse unos y otros. Y quiero traerte una perspectiva profética. Así mismo voy a titular este podcast, que va a estar colgado en diferentes plataformas. Es una perspectiva profética para saber dónde estamos parados como iglesia, ¿verdad? Dónde estamos parados como cuerpo de Cristo y qué se está cumpliendo en el reloj profético de los tiempos, que es Israel. Sin Israel, ninguna de estas profecías puede coger curso. Sin Israel, la venida de Cristo no puede darse. Sin Israel, ese es el terreno para que se cumpla todo lo profético del tiempo del fin, del tiempo antes del fin, y del tiempo del fin, porque son dos tiempos. El tiempo antes del fin que estamos viviendo y el tiempo del fin. El tiempo antes del fin se refiere a la venida de Cristo para la iglesia, el arrebatamiento, y el tiempo del fin se refiere a la segunda venida de Cristo a la tierra con la iglesia. Y yo no voy a entrar ahí porque hay personas que no entienden eso, que no lo entienden, ¿verdad? Y se creen que son dos venidas. No son dos venidas. Es que dentro de la segunda venida hay dos eventos. Una promesa para la iglesia y una promesa para los escogidos, que son los 144,000 y el pueblo de Israel. Pero no voy a entrar más ahí. Entonces voy a dar la perspectiva que quiero hablar, ¿verdad? Y voy a mencionar varios libros para mencionar qué es lo que se está cumpliendo y hacia dónde vamos. Repito, voy a mencionar varios libros. Escucha el orden, porque según el orden es que los voy a mencionar, es que se va a ir cumpliendo. Y cuando digo que se va a ir cumpliendo, no es que se está cumpliendo ya, sino que algunos de estos libros están en pleno cumplimiento y otros van hacia ese cumplimiento. ¿Entiendes? Entonces voy a mencionar los libros y después voy a decir cuáles están en pleno cumplimiento y qué es lo que se va a cumplir, ¿verdad? Pues Dios le bendiga. Vamos a empezar por el libro de Isaías 17. El libro de Isaías 17 hay una profecía aquí bien interesante. El libro de Jeremías 49, ¿ves? Isaías 17 primero, Jeremías 49 y luego el Salmo 83, un salmo profético que muchas personas entienden que esto era del tiempo pasado, pero no es del tiempo pasado. Voy a explicar eso ya mismo. El Salmo 83, tercer orden o tercero, Salmo 83, y último es Ezequiel 38, ¿verdad? Esto sería futuro porque esto ni siquiera está cogiendo cumplimiento. Hay personas que piensan que Ezequiel 38 ya coge cumplimiento. No, está cogiendo cumplimiento, pero vamos hacia ahí. Vamos para ahí. Igual el Salmo 83. Tampoco está cogiendo cumplimiento, sino vamos hacia ahí. Y lo voy a explicar un poquito más a fondo si me da el tiempo por este podcast, que solamente me da 15 minutos. Por lo menos en mi dispositivo, ¿verdad? O las plataformas que yo uso para podcasts, me da 15 minutos. Voy a tratar de explicar algo breve, pero es bien profundo. Entonces, cuando vamos a la profecía de Isaías 17, yo personalmente he recibido que esta profecía ya empezó a cumplirse en este tiempo. Repito, Isaías 17, profecía sobre Damasco. Cuando usted lee Isaías 17, versículo 1, empieza a hablar sobre una profecía. Yo personalmente lo que he recibido del Señor, la perspectiva profética es que esto se está cumpliendo ahora mismo en el 2024. ¿Y qué significa eso, verdad? La destrucción de Damasco. Cuando usted va a Damasco, usted sabe que Damasco es capital de Siria. Y usted sabe que Israel hay un conflicto que empezó. Y empezaron a haber unas destrucciones ahí,
La palabra dice que allí en Isaías 17, en una parte, en el versículo 2, dice que el versículo 3, y cesará el socorro de Efraín, refiriéndose a Israel, y el reino de Damasco, y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, y dice Jehová de los ejércitos. Pero en el versículo 2, dice, las ciudades de Aroer estarán desamparadas y en majadas se convertirán. Escuche eso, lo que dice la profecía de Damasco. En majadas se convierte. Una majada es un polvo. Y dormirán allí y no habrá quien los espante, ¿verdad? Habrá terror en Damasco. Estamos hablando de Damasco, la capital de Siria. Yo entiendo que bajo la perspectiva profética esto está cogiendo un cumplimiento ahora. Ahora mismo está cogiendo un cumplimiento y no es que se cumplió, escuche bien, es que sigue engranando para que eso quede así, para que no haya ya ciudad allí, ¿verdad? Que den majada y se cumpla completamente en este transcurso donde Israel ha empezado con unos varios conflictos, donde allí están también los de los Hezbollah, ¿verdad? Están los grupos esos de Hezbollah en Siria. Eso es bien profundo, yo no voy a entrar ahí. Entonces, eso es lo que se está cumpliendo ahora, está en pleno cumplimiento y va a seguir hasta que desarrolle. Otra cosa que quiero decir, que Gaza, Hamas, yo entiendo que es parte de Siria, porque de las tribus de Siria, Hamas y Hezbollah es lo mismo. Y por eso es que esa profecía dice que hasta que queden majadas, ¿verdad? El versículo 2, las ciudades de Aroer, refiriéndose al mismo territorio de Gaza, porque realmente ese territorio le pertenece a Israel. Y yo no voy a entrar ahí, ¿verdad? Y se lo cedieron a ellos y se levantó esto de los palestinos, pero en Palestina ni existe. Pero no voy a entrar ahí tampoco. Entonces yo entiendo que el grupo Hamas, sin hablar de los palestinos, el grupo Hamas terrorista, el grupo Hezbollah es lo mismo. Y por eso tiene que ver con la destrucción que está habiendo en Gaza y tiene que ver con lo que ya empezó en Damasco. Porque Israel atacó a Damasco en estos días pasados, esta semana pasada. Entonces, eso está en pleno cumplimiento en Israel. Ahora, brevemente te quiero hablar que Jeremías 49 va a coger cumplimiento también, o ya empezó a coger cumplimiento. ¿Por qué? Porque específicamente voy a ir a hablarte de una profecía sobre la profecía de Elam, así se llama, profecía de Elam, del versículo 34 en adelante de Jeremías 49. Jeremías 49, 34 te va a hablar de la profecía de Elam, pero cuando usted busca quién era Elam, Elam era un antiguo nombre que se le daba a Irán, a Irán. Tiene que ver con Irán. Eso es lo que se me ha podido revelar. Tiene que ver con Irán y eso está cogiendo cumplimiento ahora. No es que se cumplió, vuelvo y digo, sino que está empezando a engranarse, está a coger cumplimiento. Ahora, aquí en Jeremías 49 estamos viendo varias profecías. Vemos profecías bajo los amonitas. No voy a entrar aquí en cultura. Profecía sobre Edom, profecía sobre Damasco, lo que estaba hablando de Isaías, que Isaías lo dice también, Isaías capítulo 17, ¿ves? Jeremías también lo dice, están en concordancia todos los capítulos, Isaías 17 y Jeremías 49, y aquí en Jeremías 49, versículo 23, habla sobre Damasco, que habla más o menos lo mismo. Entonces Dios le reveló a estos dos profetas, Isaías, lo mismo que se está cumpliendo hoy día, porque estamos hacia ese tiempo del fin, vamos hacia allá. Entonces en el Salmo 83, cuando usted lee el Salmo 83, ¿verdad? Usted va a ver allí que dice, en la Reina Valera dice, el Salmo 83, dice plegaria pidiendo la destrucción de los enemigos de Israel, ¿verdad? Cántico del Salmo de Asaf, ¿verdad? Pero aquí los enemigos, cuando usted lee el Salmo, son 10 naciones. Cuando usted va a buscar allí, y estas 10 naciones, cuando usted lo lea, hay muchas personas que piensan que esto era del pasado, pero esto, para mi entender, y bajo mi revelación, esto es un salmo profético que todavía no ha tenido cumplimiento total.
Es decir, este salmo está por cumplirse porque hay 10 naciones que se van a reunir para atacar a Israel. Estas 10 naciones. Y aquí está revelando parte de eso. Entonces, eso está por cumplirse. Entiendo yo que está por cumplirse, pero está engranándose ya. Entonces, cuando vamos a Ezequiel 38, aquí es el punto. Ezequiel 38 nos va a hablar de una futura guerra. ¿Verdad? La profecía contra Gog. Así dice, profecía contra Gog. Y está envuelto lo que se llama un evento de Gog y Magog. ¿Por qué un evento? Porque hay personas que se creen que Ezequiel 38 y 39 es el mismo evento que habla Juan, y no estoy hablando de Juan el Bautista, sino del apóstol Juan, en Apocalipsis. No es el mismo evento, son eventos diferentes. Es decir, Gog y Magog en el libro de la Biblia tiene 3 eventos. ¿Cuáles 3 eventos? En el libro de la Biblia vemos un primer evento en Ezequiel 38 y 39, que es antes del arrebatamiento, déjenme decirle, porque es antes, yo no voy a entrar en eso, simplemente le voy a entrar porque es muy profundo, pero es antes del arrebatamiento, que hoy lo va a ver la iglesia. Ezequiel 38 y 39, eso es una tercera guerra mundial, déjenme decirle, que ya está comenzando, pero no se está dando Ezequiel 38, vamos hacia ahí. El segundo evento de Gog y Magog es en Apocalipsis 16, del versículo 14 al 16. Es la tercera guerra mundial, pero agudizada. Es decir, es cuando Cristo viene otra vez a la tierra. Es decir, que en el primer evento se inicia la tercera guerra mundial, pero en el segundo evento de Gog y Magog, el que la para es Cristo personalmente, en el valle de Megiddo o Armagedón. Esa es como si se hubiera empezado, está empezando ahora, el hombre de pecado la para, con la confirmación de la paz y seguridad que va a venir futuramente, porque muchos creen que ya eso está, y eso no está. Ha empezado la paz y seguridad, pero va a cumplirse un futuro. Y luego viene este segundo evento de Apocalipsis 16, versículo 14 al 16, que es la segunda venida de Cristo con nosotros, ¿verdad? Entonces la iglesia se convierte en su reino en ese momento para juzgar las naciones. Y el tercer evento y final evento de Gog y Magog, que no es el mismo que hablan de Ezequiel, ¿verdad? Es Apocalipsis 20 del 7 al 8. Como yo sé esto, porque escudriño la escritura, y muchos no la escudriñan. ¿Y dónde se da eso? Después del milenio, cuando hablan de los 1000 años reinando a Cristo, Cristo reinando en la tierra. Entonces, este evento de Ezequiel 38 está por cumplirse, pero no ha cogido cumplimiento. Y es donde se unen esas 10 naciones que habla el Salmo 83, ¿verdad? Y yo no voy a hablar de las naciones ahora porque no tengo tiempo ya, pero quiero darle este resumen para que entonces el Salmo 83 y el Ezequiel 38 es lo mismo, son las 10 naciones, que el Salmo 83 está hablando de algo profético y Ezequiel 38 de lo mismo. Ahora, para culminar, ¿verdad? Lo que se está cumpliendo hoy día es Ezequiel 17, la profecía de Damasco, que ya está en pleno engranaje, y Jeremías 49. Esas dos cosas van de la mano y hablan de lo mismo. ¿Cuál viene ahora? El Salmo 83, futuramente, cuando se esté engranando todo esto, el Salmo 83 y Ezequiel 38 futuramente. ¿Ves? Esto es lo que va a ocurrir allí, ¿verdad? Futuramente. Y esto es lo que me deja ver, ¿verdad? La perspectiva que me deja ver Dios a través de videos que he visto de siervos, ¿verdad? Que están acordes a las escrituras como debe ser, y lo que me ha dicho el Espíritu Santo a mí. Y yo quería traérselos por aquí para que usted esté alerta de que estas profecías, como le dije, Isaías 17 y Jeremías 49 están en pleno cumplimiento. Ahora, Salmo 83 y Ezequiel 38 van hacia ese cumplimiento. Escudriña esto, le dejo este podcast por aquí, pueda ser para edificación para usted, y si usted tiene dudas o algo puede contactarme por ahí y hablar, y podríamos hablar más de esto en cualquier plataforma. Usted me puede contar por ahí en Twitter o todo eso. Hay un grupo de WhatsApp de Telegram que tengo, y por ahí me puede contactar. Dios le bendiga, el tiempo se me ha acabado y luego estaré por ahí en otro podcast.
Dios le bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Amén.